El historiador medievalista Henri Pirenne, en su clásico libro Las ciudades en la Edad Media, dedica su 6º capítulo a la formación de las ciudades y la burguesía. En él, parte sosteniendo que ninguna civilización ha desarrollado la vida urbana de manera independiente del comercio y la industria. Para el historiador, los asentamientos urbanos solo pueden subsistir mediante la importación de alimentos y la exportación de manufactura, quedando así establecida una relación permanente de servicios entre la ciudad y sus alrededores. Según la época y los lugares, tendremos que la actividad comercial e industrial va a adquirir diversos matices. En el caso de las ciudades medievales, el comercio y la industria les van a dar forma, a diferencia, por ejemplo, de la antigüedad, donde una parte importante de sus ciudades las componen propietarios hacendados que viven de un trabajo o de las rentas de las tierras que poseen en el exterior. Para el intelectual belga, no se puede dudar que el origen de las ciudades se vincula al renacimiento comercial del siglo XII, por lo que se puede sostener que las ciudades se multiplican en la medida que progresa el comercio y van a aparecer a lo largo de las rutas por las cuales éste se expande. Así, en un inicio encontraremos ciudades al borde de ríos y costas, para más tarde, cuando se amplíe la penetración comercial, se fundarán otras nuevas sobre los caminos que unen entre sí a estos centros de actividad. Un ejemplo de esto serían los Países Bajos, donde a partir del siglo X se fundan las primeras ciudades al borde del mar y de las riberas del río Mosa y el Escalada. Entre ambos ríos se ubicaba la región de Brabante, la cual aparece en color verde en el mapa. Aquella región, hacia esa época, aún no posee ninguna ciudad, será en el siglo XII cuando comiencen a aparecer uniendo ambos ríos. En la ruta comercial se establecían una serie de puntos fijos que servían para que el comerciante tomara descanso. Estos puntos eran utilizados con mayor frecuencia cuando el mal tiempo impedía hacer uso del mar, de los ríos y los caminos. En un primer momento, esos puntos van a estar dados porque facilitaban las comunicaciones y eran garantes de seguridad en relación a los bienes y el dinero, por lo que las ciudades y burgos más frecuentados serán los que cumplan con estos criterios. El emplazamiento de las ciudades va a estar determinado por las condiciones naturales, las cuales a la vez influenciaban en el curso que adoptaba el comercio. En cuanto a los burgos, estos estaban destinados a oponerse a los enemigos y proporcionar refugio a la población. Se siguieron construyendo lugares de fácil acceso. No debemos olvidar que por estas rutas comerciales transitarán invasores y comerciantes, por lo cual los burgos eran una buena fuente de protección a los últimos. De esta manera, vamos a tener que las primeras aglomeraciones se darán en torno a centros que posibilitaban la circulación comercial. Con esto, Pirenne echa por tierra la idea que las primeras aglomeraciones se habrían desarrollado alrededor de los mercados, los cuales, si bien a partir del siglo IX son de un número tremendamente elevado, el límite de su desarrollo pasa porque en la época carolingia solo gozaron de un carácter local, es decir, solo eran frecuentados por campesinos de los alrededores y por algunos buhoneros. El objetivo que tenían estos mercados locales era el de solucionar el aprovisionamiento de las ciudades y los burgos. Se reunían una vez por semana y sus transacciones estaban limitadas a las de unos habitantes muy poco numerosos. Respecto a las ferias, va a sostener que sirvieron de lugares de reunión periódicos, por lo general con el margen de un año, instancia en la cual los comerciantes profesionales se ponían en contacto entre sí. Ferias de importancia encontramos en Flandes, como fueron las de Toulouse y Messines, en Francia las de Bar-sur-Aube y Lagny. Van a tener importancia hasta el siglo XVIII. El atractivo de estas ferias para los comerciantes respondía a que éstas se ubicaban en la vía que conectaba el mar de Lombardía con el norte, y porque gozaban de franquicias y privilegios. Sin embargo, las transacciones que aquí se realizaban carecían de carácter permanente, elemento esencial para la erradicación de cualquier negocio. Si bien las ferias favorecieron el desarrollo que más tarde alcanzarán ciertas aglomeraciones como Lille, Ypres, Troyes, no se puede sostener que lo provocaron. Esto lo prueba el hecho que en numerosas ciudades nunca recibieron una feria. Va a ser el caso de Worms, Spira, Maguncia, quienes recién van a recibir una en 1284, Leyde en 1304 y Gante en el siglo XV. A medida que se acentúa a partir del siglo X el renacimiento comercial de Europa, las colonias mercantiles instaladas en las ciudades o al pie de los burgos van creciendo ininterrumpidamente. Su población se acrecienta en función de la vitalidad económica. El movimiento ascendente que se evidencia desde sus orígenes continuará de manera ininterrumpida hasta finales del siglo XIII. También desde el siglo X a muchas ciudades se les obligó a instalarse en los extramuros. En Verdún construyeron un recinto fortificado unido a la ciudad por dos puentes. Ratisbona, la ciudad de los comerciantes, se levanta en las inmediaciones de la ciudad episcopal. Igual ocurre con Utrecht en Estrasburgo. En Cambrai,
los recién llegados se rodean de una empalizada de madera que, al poco tiempo, es sustituida por una muralla de piedra. Se sabe que el recinto urbano de Marsella debió ser ampliado a comienzos del siglo XI. Cabe recordar que los burgos eran fortalezas cuyas murallas encerraban un perímetro extraordinariamente limitado, y por esta razón, desde un principio los comerciantes se vieron obligados a instalarse por falta de sitio en el exterior de ese perímetro. Otros lugares de comercio eran los puertos. Estos eran desembarcaderos en los que se acumulaban, en virtud del juego de la circulación, mercancías destinadas a ser transportadas más lejos. Entre un portus y un mercado o una feria, la diferencia es muy clara. Mientras que en los dos últimos son centros de reunión periódica de compradores y vendedores, aquel, el portus, es una plaza comercial permanente, un centro de tránsito ininterrumpido. Hacia el siglo X, veremos no solo la reanimación de antiguos portus tras la decadencia económica del siglo VIII y las invasiones normandas, sino también la fundación de otros nuevos en numerosos sitios, Brujas, Gante, Ypres y Saint-Omer. En cuanto a la instalación y disposición de las ciudades, podemos hacernos una idea de conjunto. El modelo original contemplaba un mercado situado junto al río que atravesaba la localidad o bien se ubicaba en su centro. Será el punto de intersección de sus calles que, partiendo desde allí, se dirigen hacia las puertas que dan acceso al campo. El suburbio comercial se rodea de construcciones defensivas. Era imposible que fuera de otro modo en una sociedad a la que, a pesar de los esfuerzos de los príncipes y de la iglesia, la violencia y la rapiña azotaban de manera permanente, sostendrá Pirén. Pero, ¿qué ha sido de estas ciudades en la actualidad? Analicemos a Brujas. El reconocido periódico colombiano El Espectador titula lo siguiente: Brujas, la ciudad sacada de un cuento, lo cual resumiría lo que es hoy en día la ciudad. Al año recibe alrededor de 3 millones de viajeros, pero esta vez no son comerciantes, son turistas. Está ubicada a 90 kilómetros de Bruselas, la capital de Bélgica. En el año 2000 su casco histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sus plazas son de gran atractivo, entre ellas se cuenta la Plaza Mayor, corazón de Brujas, que en su alrededor cuenta con edificios neogóticos, con alegres colores y frentes triangulares. Allí siempre se festeja y hay movimiento por el mercado que se instala todos los sábados. En la Plaza Mayor se encuentra la Torre del Campanario, también llamada Torre Belfort, edificación del periodo medieval donde se puede ver la mejor panorámica de la ciudad después de subir alrededor de 366 escalones. En la ciudad también encontramos la Plaza Blur, en donde se encuentra el ayuntamiento, uno de los edificios más llamativos de Brujas, construido en el siglo XIV. Aunque su fachada gótica es lo que lleva a los turistas a visitarlo, lo mejor está al interior, la sala gótica y la sala histórica. La primera tiene un techo de madera con detalles de oro que le harían uno de los acabados más hermosos del mundo. En la sala histórica encontramos pinturas y documentos sobre la historia de Brujas. Otro lugar emblemático de esta plaza es la Basílica de la Sagrada Sangre, una pequeña capilla en cuyo altar está guardado el tabernáculo en el que, según la fe católica de la tradición, José de Arimatea conservó un paño con la sangre de Cristo. El lugar más visitado sería la iglesia de Nuestra Señora, el segundo edificio de ladrillo más alto del mundo gracias a sus 122 metros de altura. En su interior guarda un gran patrimonio artístico, gracias a las obras de Gerard David y Miguel Ángel con su Madonna con hijo.